es divulgaciontotal.com y en este video traemos el caso número 15 de la investigación del Dr. Michael Newton del libro Vida entre Vidas. En el caso 15, dice el Dr. Newton, la transición de esta alma del área de preparación de su grupo de origen es bastante rápida en su mente. El caso es informativo porque presenta los atributos de propiedad que siente esta alma en un espacio designado, así como la deferencia hacia aquellos que administran el sistema. Debido a que esta paciente es menos experimentada y un poco nerviosa sobre lo que ella ve como una necesidad de conformidad, se nos da otra interpretación de las pautas espirituales para la colocación en un grupo. Y luego el Dr. Newton pasa a describir el caso número 15. Dice el Dr. Newton: quiero hablarte sobre tu viaje al lugar donde normalmente te quedas en el mundo de los espíritus. Tu alma ahora se está moviendo hacia ese destino. Explica lo que ves y sientes. La paciente, de manera nerviosa, dice: estoy yendo hacia afuera de alguna manera. El Dr. Newton le dice: ¿al exterior? Y la paciente, de manera perpleja, dice: estoy flotando en una cadena de algún tipo. Es como si me estuviera tejiendo a través de una serie de enlaces o eslabones de conexión, como un laberinto brumoso. Y luego se abre y en ese momento la paciente dice con sorpresa: ¡oh! El doctor dice: ¿qué es? Y con asombro la paciente dice: he entrado en una gran arena, como un gran auditorio. Veo a muchos otros entrecruzándose a mi alrededor. Y la paciente parece que se pone un poco incómoda. El Dr. Newton le dice: solo relájate, ahora estás en el área de preparación. ¿Todavía ves a tu guía? La paciente, con vacilación, dice: sí, cerca. De lo contrario estaría perdida. Esto es tan vasto. El Dr. Newton dice que coloca su mano en ese momento sobre la frente de la paciente y le dice: continúa relajándote y recuerda que has estado aquí antes, aunque todo puede parecer nuevo. ¿Qué haces ahora? La paciente dice: estoy siendo impulsada rápidamente. Estoy pasando directamente más allá de los demás. Luego estoy en un vacío, un espacio vacío, abierto. El Dr. Newton le dice: ¿este vacío significa que todo es negro a tu alrededor? La paciente dice: nunca es negro aquí. La luz solo se contrae a sombras más oscuras debido a mi velocidad. Cuando disminuyo la velocidad, las cosas se vuelven más brillantes. El Dr. Newton dice que otros han confirmado esa observación. Y luego le dice a la paciente: continúa y repórtame lo que ves a continuación. La paciente dice: después de un rato veo como nidos o racimos de personas. El Dr. Newton le dice: ¿te refieres a grupos de personas? La paciente dice: sí, como colmenas. Las veo como racimos de luces en movimiento, como luciérnagas. El Dr. Newton dice: muy bien, sigue moviéndote y dime qué sientes. La paciente dice: calidez, amistad, empatía. Esto es de ensueño. El Dr. Newton le dice: ¿qué es de ensueño? La paciente dice: disminuí la velocidad, las cosas son diferentes ahora. El Dr. Newton le pregunta: ¿cómo? La paciente dice: está más claramente definido. Luego hace una pausa y dice: conozco este lugar. El Dr. Newton le dice: ¿has llegado a tu propia colmena o a tu propio grupo? La paciente hace una pausa larga y dice: todavía no, supongo. El Dr. Newton le dice: solo mira a tu alrededor e infórmame exactamente lo que ves y sientes. Luego la paciente comienza a temblar y dice: hay grupos de personas juntos, a lo lejos. Pero allí, el Dr. Newton le pregunta: ¿qué ves? Y la paciente, con miedo, dice: gente que conozco, algunos de mi familia, pero a lo lejos. Y con angustia después dice: parece que no puedo alcanzarlos. El Dr. Newton le dice: ¿por qué?
Y la paciente, con un desconcierto lloroso, dice, no lo sé. Dios, ¿no saben que estoy aquí? Luego la paciente comienza a forcejear en su silla y extiende su brazo y abre su mano hacia la pared de mi oficina, dice el doctor Newton, y la paciente dice, no puedo contactar a mi padre. El doctor Newton hace una nota aquí y dice, detengo brevemente mis preguntas. El padre de esta paciente tuvo una gran influencia en su vida pasada inmediata y ella necesita técnicas calmantes adicionales. También decido reforzar su escudo protector antes de continuar. Luego el doctor Newton le pregunta, ¿cuál crees que es la razón por la que tu padre está tan lejos como para que no puedas contactarlo? La paciente dice, después de una pausa larga, ¿no? Mientras el doctor Newton usa ese tiempo para secar su cara, ¿no?, que se había humedecido con lágrimas y transpiración, la paciente simplemente dice, no lo sé. El doctor Newton nuevamente dice que pone su mano sobre la frente de la paciente y le ordena, conéctate con tu padre ahora. Después de una pausa, la paciente se relaja y dice, está bien, me está diciendo que sea paciente y que todo se aclarará para mí. Quiero ir allí y estar cerca de él. El doctor Newton le pregunta, ¿y qué te dice sobre eso? La paciente tristemente contesta, él dice que siempre puede estar en mi mente si lo necesito y aprenderé a hacerlo mejor, es decir, a pensar telepáticamente, ¿no? Pero él tiene que quedarse en donde está. El doctor Newton le pregunta, ¿cuál crees que es la razón básica para que tu padre permanezca en ese otro lugar? La paciente, entre lágrimas, dice, no pertenece a mi grupo, a mi colmena. El doctor Newton le pregunta, ¿algo más? La paciente dice, los directores no quieren, y bueno, rompe en llanto nuevamente y dice, no estoy segura. El doctor Newton hace una nota y dice, normalmente trato de evitar demasiada intervención cuando los pacientes describen sus transiciones espirituales. En este caso, mi paciente está confundida y desorientada, así que ofrezco un poco de mi propia orientación. Entonces el doctor Newton le dice, analicemos por qué no puedes alcanzar la posición de tu padre en este momento. ¿Podría esta separación ser el resultado de entidades superiores que creen que este es un momento para la reflexión individual de tu parte y que debes asociarte solo con otras almas en tu propio nivel de desarrollo? La paciente, ya más calmada, dice, sí, esos mensajes están llegando. Tengo que resolver las cosas por mí misma, con otros como yo. Los directores nos animan y mi padre también me está ayudando a entender. El doctor Newton le pregunta, ¿estás satisfecha con ese procedimiento? La paciente, después de una pausa, dice sí. El doctor Newton dice, muy bien, por favor continúa con tu pasaje desde el momento en que ves a algunos de tu familia en la distancia. ¿Qué pasa después? La paciente dice, bueno, todavía estoy disminuyendo la velocidad, moviéndome gradualmente. Me están llevando por una ruta en la que he estado antes. Estoy pasando a algunos otros grupos de personas y luego me detengo. Aquí hay una nota del doctor Newton y dice, el tránsito final hacia adentro del mundo espiritual es especialmente importante para las almas más jóvenes. Un paciente, por ejemplo, al despertar describió esta escena como dándole la sensación de que estaba llegando a su casa al anochecer después de un largo viaje. Habiendo pasado del campo a su ciudad, finalmente llegó a la calle adecuada. Las ventanas delanteras de las casas de sus vecinos estaban iluminadas y podía ver gente adentro mientras pasaba lentamente antes de llegar a la entrada de su propia casa. Aunque las personas en trance pueden usar palabras como grupos o colmenas para describir cómo se ven sus espacios domésticos u hogareños desde la distancia, esta visión se vuelve más individualista una vez que entran en cada grupo. Luego el entorno espiritual de los sujetos se asocia con ciudades, escuelas y otras áreas de vida identificadas con hitos o marcas terrenales de seguridad y placer. El doctor Newton continúa y dice, ahora que estás detenida, ¿cuáles son tus impresiones?
La paciente dice, es una gran actividad. Hay mucha gente en los alrededores. Algunos me son familiares, otros no. El doctor Newton le dice, ¿podemos acercarnos un poco más a todos? La paciente abruptamente levanta la voz con indignación y dice, ¿no lo entiendes? Yo no puedo ir para allá. Señala con el dedo hacia la pared de la oficina del doctor Newton. El doctor le dice, ¿cuál es el problema? La paciente dice, se supone que no debo hacerlo. No puedes simplemente ir a cualquier parte. Y el doctor Newton le pregunta, ¿pero no has llegado a tu destino? La paciente dice, no importa, yo no voy para allá. Y nuevamente señala con el dedo hacia su imagen mental. El doctor Newton le pregunta, ¿se relaciona esto con los mensajes que recibiste sobre tu padre? La paciente dice, sí, así es. El doctor Newton luego le pregunta, ¿me estás diciendo que la energía de tu alma no puede flotar arbitrariamente en cualquier lugar, como por ejemplo fuera de tu grupo? Y la paciente, señalando hacia afuera, también dice, no están en mi grupo los de allá. El doctor Newton le dice, define qué quieres decir con allá. La paciente, en un tono grave de voz, dice, aquellos otros que están cerca, ese es su lugar, y señala hacia el piso. Y después dice la paciente, este es nuestro lugar, nosotros estamos aquí, y asiente con la cabeza para confirmar su declaración. El doctor Newton le pregunta, ¿quiénes son ellos? La paciente dice, bueno, los otros, por supuesto, personas que no están en mi grupo. Y luego, en un estallido de risa nerviosa, la paciente dice, oh, mira, mi propia gente, es maravilloso verlos de nuevo, vienen hacia mí. El doctor Newton actúa como si estuviera escuchando esta información por primera vez para alentar las respuestas espontáneas y le dice, ¿en serio? Esto suena maravilloso. ¿Son esas las mismas personas que estuvieron involucradas con tu vida pasada? La paciente dice, en más de una vida, te lo aseguro. Y luego con orgullo dice, esta es mi gente. El doctor Newton le dice, ¿no?, a la paciente, estas personas son entidades que son miembros de tu propio grupo. La paciente dice, por supuesto. Sí, he estado con ellos durante mucho tiempo. Oh, es divertido verlos a todos de nuevo. El doctor Newton dice que la paciente está encantada y le da unos momentos con esta imagen, ¿no? Y luego el doctor Newton le dice, veo un cambio considerable en tu comprensión en el poco tiempo desde que llegamos aquí. Mira a lo lejos a los demás alrededor de ese espacio. ¿Cómo es el lugar donde viven? La paciente, de manera agitada, dice, no quiero saberlo, ese es su asunto. ¿No lo puedes ver? No estoy pegada a ellos. Estoy demasiado ocupada con las personas con las que se supone debo estar aquí, gente que conozco y amo. El doctor Newton le dice, ya veo, pero hace unos minutos estabas bastante angustiada por no poder acercarte a tu padre. La paciente le contesta, ahora sé que tiene su propio lugar de reunión con la gente. El doctor Newton le pregunta, ¿por qué no sabías eso cuando llegamos aquí? La paciente dice, no estoy segura. Admito que fue un shock al principio. Ahora sé cómo son las cosas, estoy recordando todo. El doctor Newton le pregunta, ¿por qué no estaba tu guía para explicarte todo esto antes de ver a tu padre? La paciente hace una larga pausa y dice, no lo sé. El doctor Newton le dice, probablemente otras personas que has conocido y amado, además de tu padre, también están en esos grupos. ¿Estás diciendo que no tienes contacto con ellos ahora que estás en tu lugar apropiado en el mundo de los espíritus? La paciente contesta de una manera molesta y le dice, no, yo tengo contacto con mi mente. ¿Por qué está siendo tan difícil? Se supone que debo quedarme aquí. El doctor Newton luego presiona a la paciente una vez más para obtener información adicional y le pregunta, ¿y no solo te puedes acercar a visitar a esos otros grupos? La paciente le dice, no, no se debe hacer eso. No entras en sus grupos e interfieres con su energía. El doctor Newton le dice, ¿pero el contacto mental no ofrece interferencia con su energía? La paciente dice, en el momento adecuado, cuando están libres de hacerlo conmigo. El doctor Newton le dice, entonces,
Lo que me estás diciendo es que todos aquí están ubicados en sus propios espacios grupales y que tú no vas vagabundeando, visitando o haciendo demasiado contacto mental en los momentos equivocados. La paciente, ya calmándose, contesta, sí, están en sus propios espacios con instrucción continua. Son los directores los que se mueven principalmente. El doctor Newton le dice, gracias por aclarar todo esto para mí. ¿Quieres que sepa que tú y tus amigos del grupo son especialmente cuidadosos al infringir los espacios de los demás? La paciente dice, eso es correcto. Al menos así son las cosas en mi espacio. El doctor Newton le dice, ¿y no te sientes limitada por esa regla? La paciente dice, oh no, hay grandes extensiones de espacio y una sensación de libertad aquí, siempre y cuando prestemos atención a las reglas. El doctor Newton le pregunta, ¿y si no lo haces, quién decide cuál es la ubicación adecuada para cada grupo de almas? La paciente hace una pausa y dice, los maestros nos ayudan, de lo contrario estaríamos perdidos. El doctor Newton le pregunta, me pareció que estabas perdida cuando llegamos aquí. La paciente, con algo de incertidumbre, dice, no me conecté, no estaba mentalmente en sintonía, me equivoqué. Creo que no te das cuenta de lo grande que es por aquí. El doctor Newton le dice, mira a tu alrededor todos los espacios ocupados. ¿No está el mundo espiritual lleno de almas? La paciente, entre risas, contesta, a veces nos perdemos, es nuestra culpa. Este lugar es grande, por eso nunca se llena. El doctor Newton luego nos hace una nota y dice, los dos casos en este capítulo representan diferentes reacciones de un alma principiante y de otra más avanzada, que recuerdan la fase final de sus pasajes de regreso al mundo espiritual. Cada participante tiene su propia interpretación de la vista panorámica desde el área de preparación hasta el término en su grupo de almas. Algunos de mis pacientes encuentran que la transición de la puerta de entrada hasta la colocación en un grupo es tan rápida que necesitan tiempo para adaptarse al llegar. Al recordar sus memorias entre el regreso al hogar y la colocación, mis pacientes a veces expresan preocupación, dice el doctor Newton, porque un individuo importante no estaba presente, ya sea en forma de luz o porque no se comunicó con ellos telepáticamente. A menudo se trata de un padre o un cónyuge en la vida que acaba de completarse. Al final de la etapa de transición, generalmente se hace evidente la razón. Con frecuencia tiene que ver con la realización. Hemos visto cómo el alma promedio que regresa está abrumada por el placer. Seres familiares se agrupan en masas ondulantes de luz brillante. En ocasiones, los sonidos musicales resonantes con acordes específicos guían al viajero entrante. Incluso un paciente comentó lo siguiente: al acercarme a mi lugar hay un tono monótono de muchas voces que hacen sonar la letra A. Suena como A para mi reconocimiento y puedo verlos a todos vibrando rápidamente como energía cálida y brillante. Y sé que esos son los incorpóreos en ese momento. Lo que esto significa, dice el doctor Newton, es que esas almas que actualmente están encarnadas en uno o más cuerpos en ese momento, pueden no estar activamente comprometidas con darle la bienvenida a nadie. Otro paciente explicó lo siguiente. Dijo, es como si estuvieran durmiendo en piloto automático. Siempre sabemos quién está afuera y quién está adentro. Esas almas que no están totalmente desencarnadas irradian una luz tenue con patrones de energía pulsante baja y no parecen comunicarse mucho con nadie. Aún así, esas almas pueden saludar al alma que regresa de una manera tranquila dentro del entorno grupal. El sentido de una barrera, dice el doctor Newton, entre varios grupos, como lo experimentó el caso 15, tiene diferentes versiones entre mis pacientes, dependiendo de la edad del alma.
Tendré otras perspectivas sobre la movilidad en el próximo caso. El alma promedio con una gran cantidad de trabajo básico por hacer describe la separación de su grupo de los demás como algo similar a estar en diferentes salones de clase en la misma escuela. También he tenido pacientes, dice el Dr. Newton, que sintieron que estaban completamente separados en su propia escuela. La analogía de las escuelas espirituales, dirigida por maestros guías, es utilizada con tanta frecuencia por personas bajo hipnosis que se ha convertido en un hábito para mí usar la misma terminología. Como mencioné anteriormente, después de que las almas regresan a sus grupos orígenes de almas, son convocadas para presentarse ante un consejo de ancianos. Si bien el consejo no es acusador, sí realizan un examen directo de las actividades de un alma antes de devolverlas a sus grupos. No es inusual que mis sujetos tengan dificultades para proporcionarme detalles completos de lo que sucede en esas audiencias, y estoy seguro de que esos bloqueos son intencionales. Aquí hay un informe de uno de esos casos. Y cita lo que dijo el paciente, ¿no? Dice: después de reunirme con mis amigos, mi guía, Verónica, dice el Dr. Newton, es la maestra más joven del paciente, Verónica me lleva a otro lugar para reunirme con mi panel de ancianos. Ella está a mi lado como intérprete de lo que no entiendo y para brindar apoyo también para las explicaciones de mi conducta en la última vida. A veces ella habla en mi nombre como una especie de abogada defensora, pero Quasel es el nombre, dice el Dr. Newton, del guía principal de este paciente que llegó antes que Verónica. Dice el paciente, pero Quasel tiene el mayor peso con el panel. Siempre están los mismos 6 ancianos frente mío, quienes usan largas túnicas blancas. Sus rostros son amables y evalúan mis percepciones de la vida que acabo de vivir y cómo podría haberlo hecho mejor con mis talentos y lo que hice que fue beneficioso. Se me permite expresar libremente frustraciones y deseos. Todos los ancianos me son familiares, dice el paciente, especialmente 2 de ellos que se dirigen a mí más que los demás y que parecen más jóvenes que el resto. Creo que puedo distinguir las apariencias masculinas o femeninas de ellos. Cada uno tiene un aspecto especial en la forma en que me preguntan, pero son honestos y sinceros y siempre me tratan con justicia. No puedo ocultarles nada, pero a veces me pierdo cuando sus pensamientos se transmiten de un lado a otro en la rápida comunicación entre ellos. Cuando es más de lo que puedo manejar, Verónica traduce lo que dicen sobre mí, aunque tengo la sensación de que no me cuenta todo. Antes de regresar a la Tierra, querrán verme por segunda vez. Luego el Dr. Newton nos hace una última nota. Dice: las almas consideran que finalmente llegaron a casa cuando se reúnen con compañeros de clase familiares en entornos grupales. Su asistencia aquí con ciertas otras almas se parece a un sistema de colocación educativa en forma y función. Los criterios para la admisión grupal se basan en el conocimiento y un cierto nivel de desarrollo. Como en cualquier situación de un aula, algunos estudiantes se conectan bien con los maestros y otros no tanto. El próximo capítulo, dice el Dr. Newton, examinará el proceso de clasificación para grupos de almas y cómo las almas se ven a sí mismas en sus respectivos lugares espirituales. Y con esto culmina esta sección de la investigación del Dr. Newton y en el próximo video estaremos viendo la parte 7, que es la etapa de colocación. Como siempre, esperamos que esta información haya sido de interés para ustedes y continuaremos en el siguiente video. No se olviden, suscríbanse a Divulgación Total en YouTube, ahí lean historias en YouTube. Síganos en Facebook, Twitter, divulgaciontotal.com y
Nos conectaremos en el siguiente video. Como siempre, muchas gracias y será hasta entonces.